Hola, vamos a hablar ahora sobre lo que se ha hablado sobre epidemiología y factores de riesgo en este tercer día del DDW y para eso volvemos a contar con María José. Vamos a hablar sobre un estudio que evaluó los factores de riesgo vinculados al riesgo de infecciones en el periodo posquirúrgico. Explícanos un poco sobre esto. Bueno, pues la verdad es que esta mañana ha habido una mesa muy interesante donde han participado el doctor Figan y el doctor Sambor, conocido por todos vosotros, y que han analizado un metaanálisis que se ha publicado recientemente de Cochrane, en la que se han analizado las complicaciones infecciosas y los distintos medicamentos o fármacos que se prescriben en la enfermedad inflamatoria intestinal. Lo que se ha valorado son los distintos fármacos y los riesgos que se han visto asociados a las complicaciones infecciosas ha sido sobre todo con los glucocorticoides y con los anti-TNF. Los glucocorticoides sí que tenían un ahorratio de 1,34 y los anti-TNFs un ligero aumento del riesgo, pero no se ha visto con otros fármacos como los inmunomoduladores y con los 5-ASA. Sí que bien los autores lo que dicen es que este riesgo puede estar relacionado con los factores de confusión porque todos los fármacos que se han evaluado ninguno tiene un grado de evidencia significativo y lo que proponen es que hay que hacer estudios prospectivos. Esto puede cambiar un poco el paradigma porque ayer hemos hablado, Yamile, del estudio Puccini, en el que es un estudio bastante interesante prospectivo y este paradigma puede que cambie en el futuro. Es verdad, porque en este metaanálisis se ha presentado, por ejemplo, algunas ramas del metaanálisis con muy pocos estudios, con lo cual este metaanálisis primero tendrá que cambiar y tendrá que actualizarse. Precisamente en el periodo posquirúrgico se ha presentado una cosa muy interesante sobre los niveles del fármaco en relación a la complicación que pueden tener los pacientes con una colectomía y el riesgo de complicaciones posteriores a la cirugía. Explícanos un poco sobre esto. Pues el grupo del Mont Sinaí ha presentado unos datos bastante importantes de 450 pacientes en un estudio retrospectivo sobre el riesgo que tienen los pacientes con colitis ulcerosa una vez que se realiza no solo la protectomía, sino cuando se hace una reconstrucción con un reservorio. Lo que han analizado es que sí existe riesgo con los medicamentos o con los fármacos y se ha visto que con los anti-TNF, como igual que hemos dicho ayer y como hemos dicho esta mañana, no se han asociado a un riesgo de tener más complicaciones postquirúrgicas y lo que se ha visto es si existe riesgo asociado a otros procedimientos. El riesgo de tener más complicaciones postquirúrgicas en este sentido se ha relacionado con una sutura manual y con hacer el reservorio en un paso, es decir, hacer la protocolectomía y el reservorio. Sí que se ha visto que desde los últimos años que hay una tendencia de hacer la cirugía en 2 o 3 pasos, es decir, una protocolectomía total o una colectomía subtotal seguida de la reconstrucción del reservorio en un segundo tiempo, esas tasas de complicaciones han disminuido mucho. Precisamente, hablando de niveles de fármacos, se ha presentado una cosa muy interesante porque ahora ya cambiamos de molécula y además es una molécula que está generando mucha controversia en el periodo de las cirugías, ¿no? Preoperatorio y posoperatorio, que es el vedolizumab. Explícanos un poco lo que se presentó sobre los niveles del vedolizumab y el riesgo de complicaciones. Pues es un estudio que ha habido bastante interesante porque hasta ahora solo hay 6 estudios que evalúan las complicaciones postquirúrgicas con el tratamiento con vedolizumab, todos son retrospectivos. 3 no ven que exista riesgo de complicaciones y otros 3 sí que asocian con infecciones de la herida. Y en este estudio no solo se ha evaluado de forma prospectiva 72 pacientes en un grupo aquí de California, sino que además lo que se ha valorado son los niveles de vedolizumab justo en el momento de hacer la cirugía. En este sentido, lo que se ha visto es que los niveles de vedolizumab no solo no están relacionadas con el riesgo de tener una complicación postquirúrgica, sino que además parece que tener un nivel alto de vedolizumab parece que protege de tener un hilio paralítico. El nivel que se ha establecido es de más de 1,8 microgramos por mililitro y bueno, es un estudio bastante interesante porque los autores, aunque sí que no pueden justificar el hecho de que hayan sido un factor protector de tener un hilio paralítico, sí que nos dicen que podemos programar la cirugía en pacientes con vedolizumab independientemente de la última dosis que se haya administrado. Probablemente más vinculado con el riesgo que tiene el paciente o el estado clínico del paciente, ¿no? Efectivamente. Muy bien, y ya para terminar, explícanos también un estudio coreano que se presentó sobre los pacientes que tienen riesgo de tromboembolia en una corte nacional en enfermedad inflamatoria intestinal. Eso es, en Corea se han registrado más de 33.000 pacientes en un registro que tienen de aseguradoras en los que se ha evaluado el riesgo de tener fenómenos tromboembólicos
y en pacientes con enfermedad inflamatoria respecto a un grupo de control sin esta enfermedad. Y lo que se ha visto es que los pacientes que tienen enfermedad inflamatoria tienen el doble de riesgo que los pacientes sin tener esta enfermedad, independientemente de otros factores como el estar embarazada o el tener una fractura o otra enfermedad. Este riesgo de trombosis se ha relacionado directamente con los brotes y con la hospitalización, pero llama mucho la atención que en aquellos pacientes que tienen más de 65 años, este riesgo también es independiente de tener un brote, simplemente por el estar ingresados tienen más riesgo de desarrollar un evento tromboembólico. Muy bien, María José, muchísimas gracias. Gracias a ti. Quiero agradecer a todos por estar aquí con este blog que acabamos el trabajo del tercer día. Quiero aprovechar para agradecer a GTQ, a Pilar, Manu y María por todo el apoyo que nos están dando, a Janssen por permitirnos estar aquí, al equipo de Three Ways por el profesionalismo y el cariño que nos están haciendo sentir y a todos los reporteros por todo el trabajo magnífico que están haciendo. Con todo esto te doy el paso, Ana, y mañana el último día. Muchas gracias, Yamile. Hoy, sin duda alguna, os habéis ganado el merecido descanso después de todo este esfuerzo que habéis hecho para resumirnos de esta manera tan magnífica todo el contenido de hoy. Y nos despedimos de todos, esperamos que volváis mañana con el contenido del último día, pero no por ello va a ser desde luego menos interesante. Y nada más, nos despedimos hasta mañana desde España.